en el libro de Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21. Lucas capítulo 12, 13 al 21. Mientras la busca, también le informo que el día 19 es la segunda vuelta en nuestro país y el culto sería el día sábado 18 de diciembre. También, como les digo, tendrían que llamar, anotarse como lo hacíamos antiguamente, cuando llamaban, se anotaban, pastor yo voy, y será de la misma forma para que no sobrepasemos los aforos, ¿ya? Y también les informo que desde el día domingo 26 de diciembre los cultos ya comenzamos en horario de verano y serán a las 10:30 de la mañana. Amén. Para que en la tarde usted pueda disfrutar con su familia, la lleve a la piscina, dar una vuelta, o a la playa, a la Laguna Troya, a los columpios, como el pastor estuvo con la pastora ahí en los columpios cuando fueron después de votar. Sí. Todos nos da a veces de niños, así que, amén. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 21, le voy a invitar a que se ponga de pies y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mi granero y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Tome su asiento. A través de las parábolas hemos ido aprendiendo y nos damos cuenta, o me he dado cuenta de una cosa, no sé si usted se ha dado cuenta de una cosa, que cada vez que Jesucristo daba una parábola era por una pregunta que le hacían. Cada vez que daba una parábola, una enseñanza práctica, una enseñanza que no es una doctrina, pero sí es una verdad. Jesucristo nos enseñaba a través de parábolas. La de hoy nace de una solicitud que le realizan a Cristo. No nace de una pregunta, sino de una solicitud, de una petición que Él transforma en una enseñanza magistral para nuestras vidas. Amén. Así que le voy a pedir que tome harta atención, no piense en otras cosas, sino que tomemos atención en la palabra del Señor. Algo tenemos que tener claro al ver accionar de Cristo, que cada pregunta o situación era la oportunidad para enseñar del reino de Dios. Y esto a nosotros debiera ayudarnos y servirnos. Cada vez que alguien le pregunte algo a usted, cada vez que alguien usted le haga alguna consulta, usted debiera utilizarlo para predicar de Jesucristo. Hay muchas personas que se acercan en los trabajos, que se acercan a preguntar de diferentes motivos. Y cuando comenzó el COVID, a muchos se le acercaron a preguntar qué pensaban o qué, y ahí es donde uno tenía que, Dios nos daba la oportunidad para poder sembrar, para poder meter aquella semilla para predicar del Evangelio, el reino de Dios. Cristo lo hizo, es magistral cuando uno ve a Jesucristo en las parábolas, en su enseñanza, cuando iban y lo encaraban los fariseos, los escribas, Él siempre salía enseñando algo. Es lo que nosotros debemos hacer, imitar esto de Jesucristo. Cada vez que nos pregunten algo, cada vez que algo nos quieran decir, nosotros poder poner la palabra del Señor. Amén. Estos textos nos hablan del dinero y la riqueza.
Esto siempre ha sido parte de la historia del ser humano. Normalmente el ser humano siempre ha perseguido las riquezas. En el pasado lo hizo y hoy en día la situación sigue siendo la misma. No ha cambiado. Todos quieren ser ricos, todos quieren ser importantes. E incluso la sociedad admira a aquellas personas que son ricas o que han logrado acumular mucho dinero. Hay revistas, hay cosas que han hecho para ellos. Preguntas en las cuales salen anualmente los top de los que tienen más riqueza y se han especializado algunas encuestas para hacer eso. En los deportes no solo se está pendiente del rendimiento deportivo de alguien, también se quiere saber cuánto le están pagando. Y nosotros vemos a veces y escuchamos lo que le pagan a Alexis Sánchez o a Arturo Vidal y nos dan ganas de haber sido futbolistas. Porque lo que ganan diario o por minuto, o por segundo, y no tenemos nada de Cristiano Ronaldo o de Leo Messi, que son los sueldos más exorbitantes que hay, o que ahora han ido otros ganando mucho más. Pero muchos los miran a ellos. No solo a ellos, sino que también a los artistas, los actores y cantantes. Y de esa manera los ricos y millonarios viven o vienen a ser como los héroes. Hay personas que las idealizan, hay personas que quieren seguirlas. Son los modelos a seguir. Y si usted ve normalmente los niños, usted les pregunta qué quieren ser, muchos de ellos quieren ser futbolistas. Muchos de ellos les gustaría ser como tal persona. Y ninguno ha dicho yo quiero ser pastor, quizá alguno. Pero de la gran mayoría, no. Ay, mi hijo cuando chico decía que quería ser presidente. Ediliciar siempre lo más alto, que es lamentable. No es bueno y es por hecho que lamentablemente muchos de los libros más vendidos es cómo hacerse rico. Pasos para ser exitoso. Y es lamentablemente aún en nuestras iglesias ha invadido ese pensamiento en nuestros hermanos, en nuestros pastores, en nuestros consiervos. Eso se ha invadido. Hay un gran número de títulos que hacen presagiar y le hacen comprar a aquellas iglesias, a aquellos hermanos para poder ser exitoso. Tu momento es ahora. Dios te tiene un plan. Las 7 decisiones. O hay otro que dice el favor, el camino hacia el éxito. De animales a dioses. ¿Cómo tener éxito en la vida? La escalera del éxito. Vive tu sueño y muchos más. Estos son todos títulos de libros cristianos que están en librerías, que las encontramos para que uno como cristiano tenga éxito, tenga dinero, sea rico. Cómo se ha cambiado la mentalidad de lo que Cristo realmente decía. Y hoy aprenderemos 3 cosas. Una sobre la avaricia y la precaución que debemos tener. 2 sobre el síndrome de Stingy. Y 3 el desenfoque que tenemos en este mundo. Ese título de el enfoque de Stingy se lo puse yo. Ese es propio mío. Y después va a aprender por qué. El verso 13 y 14 dice, díjole uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Pero él le contestó, hombre, ¿quién me ha constituido juez o partidor entre vosotros? En el caso que se propone a Jesús, parece ser que el hijo mayor no quiere entregar absolutamente nada, dado que el derecho sucesorio estaba regulado por la ley mosaica. Fácilmente se recurría al dictamen y a la decisión de los doctores de la ley. Lo que este hombre le estaba solicitando a Jesucristo era válido, se hacía, era normal en la época, no había problema de eso. Se llevaba a los casos a los rabinos, a los doctores de la ley, a aquellos escribas que tenían conocimiento para poder aclarar lo que correspondía a la herencia. No nos olvidemos que la herencia era el hijo mayor, tocaba 2 partes y los demás solo una parte. Amén. El hombre del pueblo acude a Jesús, el que trata como el doctor de la ley, a fin de que en el asunto de su herencia dé un dictamen y con su autoridad ejerza influjo sobre su hermano injusto. Jesús es considerado como acreditado doctor de la ley que se presenta y actúa con autoridad. En eso no había problema y eso es importante porque a Jesucristo se le veía como un doctor de la ley, como un rabí, como alguien que podía influir en otras personas.
Sin embargo, Jesús se negó a resolver el asunto. Le dice, hombre. Aquí esta palabra, Jesucristo, si nosotros vemos la historia, Jesucristo normalmente se iba en contra de aquellos fariseos, escribas, a ellos los trataba mal, pero normalmente al pueblo no lo trataba mal. Pero aquí usa una palabra que Jesucristo no había usado nunca. Y le dice hombre como una palabra que suena áspera y dura. Es como lo saca de lo que Jesucristo está enseñando para hacer una petición, que más adelante la tengo, una petición totalmente inadecuada. Jesús no quiere ser juez ni árbitro en los asuntos de los hombres. Jesucristo no venía a eso. Prefería ir a la raíz del asunto dando una advertencia contra la avaricia o, como dicen algunas de las versiones bíblicas más antiguas, la codicia. Si hay algo que nosotros debiéramos tener claro, que Jesucristo no vino a solucionar los problemas domésticos, a solucionar los problemas de las personas. Jesucristo vino a traer el evangelio. Jesucristo vino a acercar al hombre con Dios. Amén. Esa era la misión de Jesucristo. El problema era que se estaba dando en ese lugar, que estaban viendo una esta doméstica, algo de familia, algo que se daba siempre, pero Jesucristo no venía a solucionar eso. Es como cuando nosotros vendemos, y digo vendemos porque lamentablemente se predica mal el evangelio, cuando les decimos a las personas, vengan a Cristo. Y predicamos, y usted a lo mejor lo ha escuchado en más de alguna oportunidad, predicar en la calle, vengan a Cristo. Si tienes problemas con tu familia, Dios te va a ayudar. Si tienes problemas en tu hogar, Dios te va a ayudar. Si estás problemas de drogadicción, de alcoholismo, Dios te va a ayudar. Sin duda Dios lo puede ayudar. Pero más que eso, Jesucristo vino a que esa persona que tiene problemas en la familia, que tiene problemas en su hogar, que tiene problemas de drogadicción, que tiene problemas de alcoholismo, sane su espíritu. Tenga una comunión con Dios, pueda sanarse espiritualmente. Y luego las otras cosas vienen. Se desencadena una bendición para aquel hogar. ¿Pero qué escuchamos? Si estás enfermo, ven a Cristo. No es lo que Cristo vino a hacer. Sí sanó, ninguna duda. ¿Puede sanar en este tiempo? Sin lugar a duda. No lo dudo. Pero lo más importante es salvar a aquella persona. Es perdonar los pecados de aquella persona. Y esta persona se acercó a Cristo pidiendo una solución y Cristo no se la dio, sino que al contrario, fue a la raíz del problema de aquel hombre. El problema que tú tienes no es que si tu hermano te da o no te da la herencia. El problema que tú tienes es que tienes avaricia en tu corazón. Amén. Su misión y la conciencia de su vocación era hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que Cristo vino a hacer y la dejó bien establecido reiteradamente a lo largo de su ministerio. Ha sido enviado para anunciar a los pobres el evangelio, para llamar a los pecadores al arrepentimiento, para salvar a los que estaban perdidos, para servir y dar su vida en rescate por muchos, para traer al mundo la vida y esperanza, para reconciliar al hombre con Dios, para salvar al mundo de la ira de Dios. Para eso vino Cristo, para eso está que nosotros debemos predicar a Jesucristo. Más que otras cosas, para eso es Cristo. Amén. Verso 15 dice, entonces le dijo, mirad, guardaos de toda avidez, pues no por estar uno en la abundancia depende su vida de los bienes que posee. Mirar en griego es jorao, que significa propiamente fijarse. Por implicación quiere decir discernir claramente, físicamente o mentalmente con un tiempo futuro. Lo que le está diciendo es que mire, tengan cuidado, ustedes físicamente y mentalmente. ¿Y qué le está diciendo? Que se cuiden, que miren. Dice, guardaos, en griego es fulazo, que significa guardar, vigilar, montar guardia, un interés personal en la acción, guardarse a sí mismo. Eso quiere decir que Jesucristo le decía, hey, mirar, estén atentos físicamente y mentalmente, guárdense de ustedes mismos, porque pueden caer en avaricia. Amén. Avaricia en griego es pleonexia, que significa por implicación fraude, extorsión, avidez, codicia, deseo de beneficio, deseo de conseguir mejoras, tacañería, mezquindad,
deseo de tener más, siempre en mal sentido de posesiones materiales. Eso le está diciendo, es decir, ustedes, discípulos, ustedes, todo lo que, la multitud que estaban escuchando, miren y guárdense, porque ustedes pueden caer en esto, en mezquindad, en tacañería, en egoísmo. Quieren tener más y siempre no están conformes, siempre más y más. Es el afán, la avaricia es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Desde el punto de vista religioso se trata de un pecado y de un vicio, ya que se transciende lo lícito y lo moralmente aceptable. Cuando hablamos de avaricia, de codicia, es un pecado. Amén. Si usted es avaro, si yo soy avaro, es un pecado. Amén. Y sabe que esto no es solamente, y Jesucristo lo está diciendo, porque nosotros podemos partir bien, no queriendo tener grandes cosas, conformándonos, pero a veces, por eso dice, mirad y guardaos, algo personal, porque podemos caer en la avaricia, podemos caer en la codicia. Podemos caer en aquellas cosas y querer más y más y más y más, que empezamos a dejar incluso a Dios de lado. Amén. Y se puede hacer eso. No se debe, pero muchos de nosotros lo podemos hacer. Le damos tiempo a cualquier otra cosa, pero no a Dios. Y ahí tenemos que analizar, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Amén. El decir que la verdadera bendición de Dios es la abundancia de los bienes materiales según es la costumbre de la época. Cuando más uno tiene, cuando más uno logra, para la época es decir, este hombre es bendecido por Dios. Y nosotros muchas veces también decimos, no, Dios lo ha bendecido y tiene, y tiene, y tiene, y tiene. Y nosotros miramos así como con cara de, ¿cuándo me toca a mí? Pero no nos damos cuenta que aquella persona que a lo mejor tiene, su corazón no está con Dios. Amén. Está lejos de las enseñanzas de Jesús el pensar que la abundancia es lo todo. Él nos hizo varios llamados de advertencia sobre el tema, pero con el pasar del tiempo esta enseñanza se ha tergiversado con tanta fuerza que ha afectado la vida de muchos cristianos al estar confundidos, y algunos se desvían de lo que realmente significa la verdadera riqueza. Por eso no podemos perder de vista lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues si no tenemos claro esto en nuestra mente, fácilmente comenzamos a confiar en este corazón. Y finalmente nos sentimos tan vacíos, ya que seguimos buscando y buscando y no hallamos lo que realmente necesita nuestra alma. En esta primera parte trataremos sobre la avaricia y las precauciones que debemos tener, lo que significa la verdadera riqueza para nuestras vidas, nuestro tesoro más preciado. De igual forma, miraremos las implicaciones que trae para el hombre estar bajo el dominio del pecado de la avaricia. Toda ansia de aumentar los bienes es enjuiciada como un peligro del que han de guardarse bien los discípulos. El ansia de poseer descubre la ilusión de creer que la vida es segura con los bienes o con la abundancia de estos mismos. Jesús dice que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico. Es exactamente lo opuesto de lo que por lo general dice la sociedad. Los publicistas gastan millones de dólares para hacernos creer que si compramos cada vez más de sus productos seremos más felices y viviremos más cómodos. ¿No es así? Y a veces nos dan oferta y oferta y nosotros caemos y las compramos y ni las usamos. Y después cuando las vamos a usar ya no nos quedan buenas. Hay que regalarlas. ¿O no es así? Hay personas que trabajan, se dedican a que nosotros podamos comprar, a que podamos avariciar. Hay personas que nos seducen con el televisor incluso más grande, 4K, que salga que como que salen ahí a hablar con nosotros cuando estamos viendo una película. Y como nosotros decimos que eso lo necesitamos, ahí nos invertimos, nos gastamos.
nos desgastamos por aquellas cosas que no son necesarias. Amén. Cristo sabía que cualquier respuesta que diera no resolvería el verdadero problema de estos dos hermanos, que era la codicia en sus corazones. Mientras que estos hombres fueran codiciosos, ningún arreglo podría ser satisfactorio. Su necesidad más grande era que sus corazones fueran cambiados. Esa es la necesidad de cada uno de nosotros. Si nosotros codiciamos el auto de mi hermano, si nosotros codiciamos la casa de mi hermano, codiciamos esto o lo aquello, estamos mal. La codicia es el deseo de tener más de lo que uno realmente tiene y no necesariamente por envidia de lo que tengan los demás. No solo lleva a la lucha, sino que también expresa una actitud fundamentalmente errada hacia la vida. Según las posesiones son todo lo que realmente importa. Solo se necesita que Dios saque ese sentimiento de la vida y enseguida se hará evidente lo inútiles que son las posesiones. El dinero no puede comprarlo todo. Cuando nosotros realmente dejamos que Dios gobierne nuestro corazón y nuestra vida y nos saque aquel sentimiento de codicia, nos saque aquel sentimiento de avaricia, nos vamos a dar cuenta que estas cosas, lo que nosotros podamos tener, esto es material y no tiene gran importancia. Amén. Entonces, ¿cómo deben verse las posesiones? Los discípulos no deben preocuparse por la comida y el vestido, las dos necesidades esenciales para el cuerpo, como si fueran las cosas más importantes. La persona misma es más importante que aquellas cosas. Y nosotros, si podemos ver más, muchas personas que llegan a desvalorizarse a aquellas mismas por querer obtener más cosas. Amén. La palabra del Señor dice, si Dios alimenta a toda ave que vive sin preocupaciones y vista las flores, seguramente más aún proveerá lo que es necesario para sus hijos. En cualquier caso, las preocupaciones no pueden de modo alguno prolongar la vida de una persona. En un mundo donde la gente vive en una carrera desesperada buscando mejores condiciones de vida, los discípulos deben buscar primero la voluntad de Dios y su salvación. Entonces encontrarán que hay quien cuida de todas sus necesidades materiales. Esta vida no se trata solo de cosas materiales. Por alguna razón nosotros pensamos que la vida sí consiste de la abundancia de bienes y posesiones. Mucha gente trata constantemente de amasar más y más dinero, pensando que cuando lleguen a cierta meta económica encontrarán satisfacciones y contentamientos. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dicho, cuando tenga esto, voy a estar tranquilo? Y después que lo logramos, no estamos tranquilos. Queremos más y más y más. Es lamentable, pero la avaricia y la codicia entran en nuestras vidas de esa forma. Por eso debemos mirar y guardarnos. Amén. La realidad es que las cosas materiales no nos llenan totalmente, no satisfacen lo más profundo de nuestros corazones. La vida es un don de Dios. No es fruto de la posesión o de la abundancia de bienes de la tierra y de la riqueza. De hecho, no es el hombre el que dispone la vida, sino Dios. Amén. El verso 16 luego le dijo esta parábola. Un hombre muy rico tenía una finca que le dio una gran cosecha. Jesús dirigió esta parábola del rico insensato a los que tienen muchos bienes de este mundo. Dos cosas resaltan a este hombre. El síndrome de Stingy, que le voy a pedir a Giovanni que veamos un pequeño video de un minuto, de una hora, le iba a decir. El síndrome de Stingy. El buzón es mío y el letrero también. El globo azul, el mes de abril, es mío, 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 mío. Los dulces de sí son míos, el canto del pájaro es mío. Todas las calles y también tus pies, y todo lo que dije es mío. Todo pertenece a mí, todo lo que puedo ver. Oeste, norte y sur, yo acaricio lo que es mío. Soy stingy y soy mío. Y esta intervención musical también es mía.
suelo y el techo es mío. Tus sentimientos también. Nunca lo olvides, todo lo que veas es mío, 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 mío. Que quede claro, es mío. El síndrome de Stingy significa en inglés la palabra, la traducción es tacaño, amarrete, egoísta. Eso significa Stingy. Y por eso le digo que es el síndrome de Stingy, porque a veces nosotros también tenemos ese síndrome de Stingy. Todo es mío. Y es un problema. Somos tacaños, somos amarretes y somos egoístas. Nunca en estos pasajes veía más allá de sí mismo este hombre. En la parábola en que aparecen más palabras de la primera persona, yo, mí y mío. Los versículos que comprenden su monólogo, versos 17 al 19, el uso de los pronombres personales yo y mí, se mencionan más de 11 veces. Y dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré yo? Porque yo no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto yo haré, derribaré mis graneros y yo los edificaré más grandes. Y allí yo guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y yo diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come y regocíjate. Ese es el problema de Stingy, ese es el problema yo le puse el síndrome de Stingy, porque nosotros a veces todo es mío, todo para mí, para nadie más, todo para mí, egoístamente. Incluso nosotros a veces decimos, mi iglesia, mis hermanos, y no, son los hermanos del Señor, es la iglesia del Señor. Aún nosotros como pastores cometemos a veces ese error, porque nos adueñamos de algo que no nos pertenece, porque ustedes son del Señor. Amén. Y es por eso que yo debo preocuparme, nosotros los pastores, los líderes debemos preocuparnos de poder dar una enseñanza acorde a la Escritura. Por eso debemos estudiar, porque no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Porque si fuera mi iglesia yo haría lo que yo quisiera. Como antiguamente se hacía, lo que decía el pastor, así era. Y aunque vaya en contra de la Escritura. Y no debe ser de esa forma. No es la iglesia del pastor, es del Señor. Amén. Hablamos de mi casa, mi familia. ¿Es tu familia? ¿Es tu casa? Este hombre era lo que él había producido. Los graneros eran de él. Lo que tú tienes es tuyo. Cuando aprendemos la Escritura, nos damos cuenta que todo lo que nosotros no tenemos no es nuestro. Somos solo administradores. Dios nos puso, nos dio, nos entregó, nos puso una familia para que nosotros la pudiéramos administrar. Hijos, esposa, para los varones. Dios nos puso como sacerdotes, como los que debemos llevar a nuestra familia cada vez más a Cristo. Somos cabeza, dice la Escritura, pero esta cabeza tiene que estar sometida a Jesucristo. Si no me someto a Cristo, no puedo llegar y pedirle a mi esposa o a mis hijos lo que yo no hago. Amén. El problema de Stingy o el síndrome de Stingy. Cuando sacamos de la ecuación de nuestras vidas a Dios, actuamos en pecado. Y como Satanás, quien primero dijo yo, por eso el problema del yo es que primero lo dijo Satanás. La Escritura dice en Isaías 14, 13 y 14, dice, subiré al cielo, exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Seré como el Altísimo. Satanás fue el primero que dijo, yo subiré al cielo y me sentaré, es decir, sacaré a Dios de su lugar. Imagínense el patúo, sacar a Dios de su lugar y me sentaré ahí. Dios lo mandó con fresco viento, lo sacó, lo expulsó.
Porque el yo no deja la ecuación de Dios. No es yo, es si Dios. Amén. La codicia egoísta de Lucifer trajo la rebelión y el pecado de los ángeles y luego a los seres humanos. Desde su caída él ha usado este mortal pecado de egocentrismo para alejar a los hombres de Dios y guiarlos hacia todo tipo de pecados angustiosos. Debemos recordar que la codicia y la avaricia se mencionan en los 10 mandamientos, porque es una advertencia a uno de los principales problemas humanos, donde la codicia está involucrada, nunca hay suficiente y existe el deseo constante de querer más. Amén. Por eso, no codicies la mujer de tu prójimo, ni la bestia, ni el campo, ni su casa. Sin nada se podía codiciar, pero los frescos a veces nosotros codiciamos otras cosas. Amén. Este hombre vive como si Dios no existiera. Y Dios no es un factor en su vida o en las decisiones que él hace. Él no busca el consejo santo. Él racionaliza y determina que mantendrá todo y luego lo consumirá. Así razona el hombre. En su mente, su tierra, sus bienes y su vida están bajo su control. La tendencia es que una persona exitosa está más enfocada en el momento y ven su seguridad solamente en sus riquezas. Si le sobraba algo, no pensaba en dárselo a nadie. Toda su actitud era lo contrario del evangelio. En vez de negarse a sí mismo, se afirmaba a sí mismo. En vez de encontrar la felicidad en el dar, la buscaba en guardar para sí. Destruiré y haré. Es decir, todo lo que he tenido es solo para mí. Todo es mío, 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 mío. Hasta la canción es mía, decía Stingy. Si nuestros planes para el futuro se centran solo en uno mismo y no en Dios y en las necesidades de los demás, no somos diferentes que el rico insensato. Es prudente planear, pero debemos hacerlo con sabiduría y con la ayuda de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo, mediante la oración y la lectura de su palabra. Escuché una vez un joven que decía que por qué había que preguntarle todo a Dios. Si uno hacía esto otro, ¿por qué había que preguntarle? ¿Por qué había que preguntarle a Dios si uno tenía, hacer las cosas por sí mismo? Tenía sueños, metas. Si tú quieres, no le preguntas a Dios. Pero no pidas que Dios después te ayude cuando te vaya mal. Si hay algo que uno siempre les va a decir, aconsejar, en que cada decisión que ustedes deban tomar, siempre se la pregunten al Señor. 3, el desenfoque que tenemos en este mundo. Y la dividiremos en 2 partes. La petición desatinada y este hombre con todos sus planes que eran para esta vida. Y digo la petición desatinada de este hombre que llegó donde Jesucristo. El verso 13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Aunque ya hemos dicho que era algo normal de la época, que podían llevar estos casos a los rabinos en la época, importancia que este hombre le da a lo que Cristo está enseñando. Es decir, no le dio nada de importancia. Jesucristo estaba enseñando. Era algo magistral lo que se ve que Jesucristo estaba enseñando. Mientras Jesús hablaba, este hombre no escuchaba nada. Su mente no estaba en el mensaje de Cristo. Su mente estaba en su herencia. Al comenzar el capítulo 12 de Lucas, Cristo le estaba enseñando a sus discípulos sobre la mala enseñanza de los fariseos y hace un llamado a sus discípulos a cuidar de esta mala enseñanza, de la levadura que ellos estaban enseñando, e incluso les llama hipócrita. Habla sobre no tenerle miedo a nadie y en todo caso, si hay que temer, era temer a Dios. No le temáis a los hombres porque ellos no pueden hacer nada sobre ti. Teme a quien puede matar el alma, al que tiene la decisión de mandarte al infierno o a la vida eterna. Eso estaba enseñando Jesucristo, era algo trascendental para la vida del ser humano. Hablaba sobre la importancia de confesar a Jesucristo delante de los hombres,
Cuán importante es que tú y yo podamos confesar a Jesucristo. Y esto es maravilloso porque dice que si nosotros confesamos a Jesucristo aquí en la tierra, a los hombres, Él nos confesará, Él dirá nuestro nombre a los ángeles. Mire qué lindo, mire qué precioso la enseñanza que Cristo estaba entregando. Y no sobre eso, solo eso, dice que puedes hablar más del Hijo del Hombre, puedes pecar contra el Hijo del Hombre, pero lo que no puedes es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y Jesucristo estaba enseñando aquellas cosas importantes del reino. Dice la Escritura que había millares de multitud. Y uno aparece ahí. Uno, maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Él está hablando de algo trascendental para el ser humano. Él está hablando de cómo él puede tener vida eterna, de lo importante que es la vida eterna. Y él sale, maestro, dile a mi hermano. Y a veces sabemos algunos que actuamos de la misma forma. Y si a lo mejor no preguntamos, a veces estamos con este pensamiento, nuestra mente no está aquí. Algunos están pensando en cómo van a prosperar en la vida, algunos están pensando en sus planes y futuros, algunos están pensando en cómo resolver sus problemas y al hacer eso se están perdiendo la mejor parte, se están perdiendo la palabra de Dios. Cuando nosotros nos desviamos y estamos preocupados de cómo va a salir el partido de la Católica y Colo-Colo, cuando estamos preocupados de aquellas cosas que no nos edifican y nos estamos perdiendo cosas del reino, cosas prácticas que nos van a hacer crecer. Es como cuando aquella persona va y usted le está evangelizando y está con todo el power y le está diciendo, ¿sabes qué? Tú necesitas pedir perdón. Cristo vino a perdonarte, a darte vida eterna. Y sale uno y le pregunta, ¿y qué tengo que dejar? Si me hago evangélico, ¿qué tengo que dejar? Como si lo que tengas que dejar sea más importante que tu vida eterna. Eso es lo que hizo esta persona. No hay nada más importante de lo que tengas que dejar en esta vida por servir a Jesucristo. Nada es más importante. Ni aun aunque te vituperen, aunque tu familia se vaya en contra tuya, lo más importante es servir a Cristo. Y en eso uno no puede transar, no puede echarse pie atrás, aunque el papá, aunque la mamá se moleste, si la Pascuala le dice, yo quiero servir al Señor y quiero entregar mi vida en misiones, gloria a Dios. Y vamos a apoyar a la Pascuala para que se vaya a misiones a predicar y a evangelizar, porque lo más importante es entregar el mensaje de Jesucristo. Es que ella quiere servir, que tú quieras servir al Señor. No hay nada más importante en esta vida. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo a estos hombres. Sale ese pavo, tonto, necio, insensato, torpe, que podríamos decir, dile a mi hermano que me entregue la mitad de mi herencia. Era para aplaudirlo. No sé, era para que Jesucristo llegara y lo agarrara y le diera un palmazo. Un cariñoso salvador, como dice nuestro hermano Orlandito. Era para meterlo en aceite caliente. Pero aunque era para eso, Jesucristo sacó una enseñanza. Y es la que nos entrega en esta tarde. No hay nada más importante que el Evangelio. No hay nada más importante que tú tengas que dejar porque sea el Evangelio. Abraham entregó hasta a su hijo, iba a entregar por obedecer a Dios. ¿Se recuerdan? Y a veces nosotros ponemos a nuestros hijos más importantes. No, es que mi hijo se va a enfermar. He visto niños que se han enfermado estando en la casa y no estando en la iglesia. No, es que estoy cansado. Y aquí viene a trabajar. Yo a veces me pregunto, no, estoy muy cansado para ir a la iglesia. ¿Y aquí vienes a trabajar? Pregúntese. Preguntémonos. Venimos a trabajar. ¿Cuándo venimos? Aparte de las que tocan a lo mejor algún instrumento y a lo mejor se puedan cansar.
Pero ¿venimos a trabajar? No. Las sillas son un poco más cómodas. Y si quiere butacas, compramos butacas para que nos ponemos en campaña de butacas. Pero aquí no venimos a trabajar. Entonces cuando alguien dice, no, estoy muy cansado, ¿qué es más importante? ¿Tu cansancio? ¿Tu vida? ¿Que querer aprender? Esa era la diferencia. Marta, Marta, no Martita tú. Afanada estás. Y te has perdido la mejor parte, le dice Jesucristo. Has dejado de recibir, has dejado de escuchar, has dejado de aprender algo que te iba a edificar y construir. Algo que te iba a hacer una mejor persona, ser un mejor hijo mío. Pero a veces preocupado, ¿qué tengo que dejar? ¿Cuántas veces le han preguntado a usted? Le han hecho, sí, si me hago evangélico, ¿qué tengo que dejar? Tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de ir a fiestas. ¿Quién te dijo eso? Eso se hace cuando hay un corazón transformado. Eso se hace cuando yo puedo lograr entender que mi vida es plenamente del Señor. Y porque yo quiero agradar a Dios, a este Dios que me salvó, a este Dios que me entregó su vida, yo dejo estas cosas. Porque no me edifican, porque no me construyen, porque no me hacen crecer en gracia y en el servicio del Señor. Yo les conté a ustedes hace muchos años atrás, cuando yo me convertí, perdona reina, cuando yo me convertí, me entregué con todo. Y en una conversación en una mesa cuadrada, pequeña, estando ahí, o tu Dios o tu familia. Y con lágrimas en mis ojos, dije, mi Dios. ¿Qué estás dispuesto tú a dejar por servir a Dios? ¿Qué es más importante para ti? No digo que mi familia, mi hijo, estaba Giovanito en ese tiempo, no era importante. Era muy importante en mi familia. Sé que no he sido el mejor padre, tampoco el mejor esposo. Soy un esposo igual que ustedes, con problemas, dificultades, me enojo, mañoso a veces, pero me ama. Que intento y lucho a hacer la voluntad del Señor. Pero en ese momento dije, mi Dios. Y después, y con lágrimas me fui a la iglesia, después ella llega a los caminos del Señor. Y llegan mis hijos. Y no quería ser pastor, pero Dios me honró con esto. Y lo tomo como una honra del Señor. No por ser el mejor, sino el por tomar decisiones de que lo más importante en mi vida es Dios. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué hacemos cuando escuchamos la palabra? ¿Estamos preocupados de las cosas de la casa, del hogar, de la familia? ¿Estamos preocupados del trabajo? ¿De cómo voy a poner la escalera o cómo voy a subir a terminar el segundo piso? ¿O de cocinar, cómo voy a llegar a hacer los panes con chicharrones que le gustan tanto a mi pastor? Ese es un dato. ¿Estoy preocupado de aquellas cosas? ¿O estoy preocupado de escuchar el mensaje que me edifique mi vida, que me construya? Cuando tú eliges a Dios, Dios podrá bendecir. No vengas como por los panes y los peces. No vengas por las añadiduras. Ven con un corazón dispuesto a que Cristo cambie nuestra vida. No es algo que yo diga, la palabra de Dios lo dice. Amén. Este hombre, todos sus planes eran para esta vida.
Escuchemos cómo habla en el versículo 19. Porque es escandaloso lo que él dice. Y diré a mi alma, que Dios dice que todas las almas son suyas. Diré a mi alma, se hizo dueño de su alma. Eso es lo que está diciendo este hombre insensato. Y es lo que muchas veces nosotros pensamos de esa forma. ¿En mi vida? ¿Qué se meten ustedes en mi vida? ¿Lo ha escuchado eso usted? ¿Qué se viene a meter el pastor aquí si es mi vida? Yo hago lo que quiero, total es mi vida. No es su vida. La vida le pertenece a Dios. Y es de Dios. Saquemos eso de nuestra cabeza. La sociedad te dice que tú eres dueño de tu propio cuerpo y te hacen hacer tantas cosas. Y te meten. No, la Escritura no dice eso. ¿Ya? ¿Y dónde dice, pastor, que las almas son de Dios? Porque puede salir el teólogo. En Ezequías 18:4 dice, pero este se creía dueño de todo, hasta de su alma. Y en Ezequías dice que las almas son de Dios. ¿Amén? ¿Amén? ¿De quién es usted? ¿Y por qué a veces se mandan solo? Ay Dios, dijo por ahí la Tati. ¿Sabe que esa actitud que tenemos es la actitud demasiado parecida a la del ateo William Ernest? Henley, en su poema Invictus, en que termina declarando, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Suena bonito. Suena, yo soy el que hago mi destino. El destino te lo tiene trazado Dios. O es como decía la pastora, para vida eterna o para condenación eterna. No hay otro destino. Dios te da a escoger. Y eso es maravilloso porque Dios te da a escoger. ¿Qué quieres escoger? La vida eterna, entra por la puerta angosta. Entra por la puerta estrecha. Déjate de incluso acumular a lo mejor riquezas o ansiar otras cosas. Preocúpate de el reino de Dios. Amén. El rico dijo para muchos años, pero se equivocó porque el futuro está en manos de Dios, no en las nuestras ni en nuestros ahorros. Egoístamente se aconseja, repósate, come, bebe y regocíjate. Lo que tenía era para guardar para él mismo, no para Dios ni para los demás. Vivía en un nivel por encima de los demás. Tenía que haber pensado que ¿de dónde sale lo que comemos? De la tierra. ¿Quién la hizo? Dios. ¿Quién permitió tener esa heredad y quién me dio las fuerzas para labrar la tierra? Todo es Dios. Y sabe que la figura que utiliza Jesucristo es maravillosa. Porque si hay una de las, digamos, profesiones o oficios donde se ve la mano de Dios, es en cuando uno siembra. Es ahí. Uno debería, cuando uno ve crecer, cuando uno ve brotar las papas, que sube foto el hermano Esteban a veces ahí, donde están brotando y ahí dice ya tiempo de polcarla. Entonces, él sembró, él trabajó, él aró la tierra, todo eso, y hasta ahí llega él. Hasta ahí llega él. Algunos dirían, no, la madre naturaleza. Hay para todo. La madre naturaleza hizo que esas papas crecieran y empezaran a crecer. Y vino la madre lluvia y descendió sobre aquellas papas. Y les dio el crecimiento. La Biblia me dice que la tierra es de Dios, que la lluvia tardía y temprana le pertenece a Dios y Él la envía, que el sol Él lo creó y no hay más. Y no hay más. Entonces, cuando muestra esta figura de un granjero, de un hombre rico insensato, que la tierra le produjo, nunca glorificó a este hombre a Dios siendo israelita. Pensó que todo lo había hecho él. Guardaré para mí, extingí. Todo es de él. Y nunca glorificó a Dios. Amén. Y la tierra cuando brota, cuando Dios permite que empiece a brotar,
y empiece a dar 10 por 1, 1 por 10, pertenece a Dios cuando se multiplica. Él hace que llueva, Él hace que salga el sol. Y aún más, nuestro hermano Esteban nos ha contado a veces testimonios de que donde en su siembra que él hace, en todos los demás, incluso a lo mejor en la de su tía, les cae el tizón. Pero la de él ha sido guardada por Dios. Y no porque la avaricie, porque todos hemos visto cómo él ha bendecido a compañeros de trabajo, cómo él ha bendecido, incluso en sus hogares. Ha llegado una bolsita de papitas, que son sabrosas. Porque él hace lo que Dios dice, lo que termina el versículo 21 diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lo que está haciendo nuestro hermano Esteban, está siendo rico para con Dios. Amén. No para él. ¿Se imaginan el hermano Esteban? Bueno, tiene la Sandrita que, a ver. Tírole a... ¿Para dónde? No. O al revés. Dios es quien da la vida y todo lo que tenemos. Dios no estaba entronizado en su vida ni en las de muchas personas. No lo reconocen, excepto cuando se ven en apuros. No le tienen en cuenta, ni le consultan, ni desean saber su voluntad. La palabra alma está por vida, se llama insensato, que en el Antiguo Testamento se aplica al que en la práctica niega a Dios, aquí absorbido por las riquezas de la vida. Porque creía que una vida de goces terrenales abundante y seguro fue la suma de la felicidad humana. Cuando hablamos del término, así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios, no creo que todos conozcan. El padre del metodismo pentecostal es John Wesley. Desde ahí nosotros descendemos como metodistas pentecostales. Y la historia cuenta de que este hombre, John Wesley, en su principio, era ahorrar todo lo que pudiera y dar todo lo que pudiera. Dice la historia, cuando estaba en Oxford tenía un ingreso de 30 libras al año. Vivía con 28 y daba las otras 2. Cuando sus ingresos ascendieron a 60 libras, a 90 y a 120 al año, todavía vivía con 28. Es decir, no sucedió con lo que sucede con nosotros, que a veces nosotros con 300, y le doy el sueldo más o menos de Santiago, obviamente, con 300 vivíamos. Pero después ganamos 400, ganamos 500, ganamos 600 y no nos alcanza. Decimos, no nos alcanza, pero antes sí podíamos vivir con menos. Este John Wesley, aunque fue ganando más, todavía vivía con 28 y daba todo el resto. El inspector general de La Plata le dijo que tenía que pagar un impuesto. Y Wesley contestó: tengo 2 cucharillas de plata en Londres y otras 2 en Bristol. La de ella, la de él y la de su esposa. No necesitaba más de 2 cucharas. Esa es toda la plata que tengo de momento y no tengo intención de comprar más mientras haya tantas personas a mi alrededor que necesiten pan. Los romanos tenían el dicho de que el dinero es como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Mientras se tenga la actitud del rico insensato, el deseo es tener más, y eso es lo contrario del Evangelio. Yo no sé si alguno de ustedes ha tomado agua de mar cuando tiene sed. ¿Te quita la sed? Y si sigues tomando, ¿sabes lo que te puede suceder? Te puedes morir. Si tú sigues tomando agua de mar para querer apagar esa sed, te puedes morir. Si nosotros seguimos deseando, avariciando, codiciando, siendo egoístas, siendo marretes, siendo no generosos con Dios, nos puede suceder eso. Podemos llegar a morirnos espiritualmente. Pensamos que la vida, como este rico, me pertenece y hago lo que quiero. Y lo que este rico insensato no sabía,
era lo que Dios sí sabía, lo que Dios sabe de cada uno de nosotros. Le dijo, esta noche vienen por tu alma. Hasta aquí llegaste. A veces nosotros nos creemos dueños de la vida. Nos creemos que nunca vamos a pasar dificultades o que somos eternos. Comentaba con la pastora que la vida cambia en un momento, drásticamente. Ayer una de nuestras hermanas estaba disfrutando de un paseo, de conociendo animales, y a las 3 de la mañana tiene que irse al hospital. Y la van a operar. Así de la nada. Nuestra vida no la tenemos comprada. No desaprovechemos la oportunidad que Dios nos da. La oportunidad que Dios nos da. El ser rico para con Dios es entregar mi vida a Él. Es entregar en cuerpo, alma y espíritu. En que Dios sea mi prioridad y hacer la voluntad de Él. A veces queremos que Dios solucione todos los problemas, que Dios lo pueda hacer, sin lugar a duda, pero ni siquiera queremos dar nuestra vida al Señor. El Señor no es un amuleto. No es para cuando me sienta enfermo ya. Al Señor hay que servirlo en todo tiempo. En la aflicción y en la felicidad. En la prosperidad y en la escasez. En la enfermedad y en la salud. Suena como al contrato matrimonial cuando nosotros nos casamos. Y que nosotros decimos, a viva voz. Pues estamos todos contentos. ¿Qué no? Yo a viva voz cuando me estaba casando y el pastor me estaba diciendo, repita conmigo. Repito con usted, le dije yo. En la escasez, en la escasez. Y en la abundancia, y en la abundancia. Que sea más rico, más pobre. Que sea más rica, más rica siempre. Bueno, sea más rica o más pobre. En la salud y en la enfermedad, ahí estaré, Señor. Somos los primeros que corrimos a veces. Cuando estamos enfermos, queremos que nos atiendan. Cuando están enfermas, que se atiendan solas. Gracias por los esposos que ustedes tienen, porque no escuché una menos, pero felicito a sus esposos si las atienden cuando están enfermas. Pero normalmente no ocurre. Y si lo hacemos muy someramente, no como la preocupación de ella. A nosotros nos duele algo y nos quejamos, casi nos vamos a morir y vamos a dar la herencia. Y ella ahí, ya no, siéntese aquí, ya no haga nada, mejor descanse. Hasta las pantuflas a veces nos traen. Pero nosotros, hay que nos cuesta. Pero para no irme para otro lado, la misericordia de Dios es tan grande que muchas veces no la vemos y podemos dejarnos enredados por doctrinas de demonios. Si no le pedimos a Dios ayuda con su Santo Espíritu para mostrarnos en la Escritura lo que realmente significa la verdadera riqueza. Salomón, al reflexionar, al terminar ya sus días, en Eclesiastés dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay más. No hay más. No busques en otros lados. No busques otras cosas. Busca a Dios. Moisés prefirió dejarlo todo por servir a Dios. Y dejarlo todo para Moisés no era fácil. No nos olvidemos que él había sido enseñado, educado en la mejor
de las escuelas de la época. Estaba en la casa de Faraón, cuando Egipto era una potencia mundial. Ahí estaba. Y Faraón corría en los pasillos del palacio. Es decir, Moisés corría en los pasillos del palacio del Faraón. Comía de los deleites que tenía el Faraón. Pero dijo, no, prefiero a Dios ante todas esas cosas. Pablo, con toda la escritura y todo el conocimiento que tenía, decía que lo tenía por basura, por Cristo. ¿Qué dejas tú por Cristo? ¿Qué es nuestro tesoro? La escritura dice en Mateo 13:44, además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso significa que cuando Dios con su gracia toca nuestras vidas y el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y de juicio, Jesucristo comienza a morar en nuestros corazones y hace que Él sea nuestro tesoro más preciado, que nada pudiera compararse con tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Dónde está mi corazón? La Escritura nos dice en Mateo 6, 19, 21 que no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ya que el ser humano nace con la naturaleza pecaminosa. Nacemos de esa forma, ya que nuestra propia concupiscencia nos lleva a tener la mente puesta en lo que necesita nuestra carne para sentirnos bien o a gusto, lo cual termina en corrupción y muerte. Cada día debemos anhelar su presencia, pues Dios nos ayuda a seguir a la meta, a tener la mirada puesta en el galardón en los cielos, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia y no sentirnos culpables, pues al ser justificados por medio de la fe, escucha hermano, en nuestro Señor Jesucristo, somos declarados justos ante Dios, pero viviremos por fe y no vivir atados a los recuerdos de nuestra vida cuando vivíamos en los deleites del mundo. Debemos reflexionar en nuestro corazón que somos una nueva criatura y para ello necesitamos de la ayuda de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo. El anhelar el gozo en nuestro Señor Jesucristo hace que Dios se goce en esa posición del corazón del hombre, ya que en medio de las dificultades, las cuales prueban nuestro carácter, nos ayudan a confiar más en Dios y no en nuestras capacidades intelectuales. ¿En quién confío para suplir mis necesidades como comida y vestido? El buscar primeramente el reino de Dios es entender y reconocer que nuestra vida ya no pertenece a nosotros mismos, sino a Dios. Pues no podemos pasar por alto la liberación que Cristo produjo en su muerte en la cruz y su resurrección para pasar de una vida pasada del enseñoreamiento del pecado en nosotros a una vida llena de luz con Cristo Jesús. Las Escrituras nos llaman a escudriñar, aprender, conocer, reflexionar. Cuando las leemos por tal razón, no debemos tomarlo de la misma forma que leemos el periódico o una revista, pues la Escritura es la palabra de Dios que necesita nuestra alma para vivir eternamente, ya que fácil perdemos este enfoque porque pensamos que podemos controlar el corazón y ahí es donde fallamos y puede llegar una enorme culpabilidad por no creer en Jesús. Ha perdonado todos nuestros pecados. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero eso no significa que no debemos orar. El problema pasa en que en la mayoría de los casos pedimos mal, como lo dice Santiago 4:3, dice que pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, y nos frustramos pensando que lo que pedimos lo necesitamos urgentemente, pero Dios, que conoce nuestros corazones, no le podemos mentir y Él sabe de qué cosas realmente tenemos necesidad. En muchas oportunidades Dios detiene algo que le estamos pidiendo para que no desviemos nuestra vista en aquel que es digno de toda alabanza, es decir, de Dios, y no lo vemos. Simplemente nos angustiamos, nos preocupamos, nos airamos por el Dios que es rico en misericordia. Nos dice, no os afanéis.
Ya para terminar, estoy dispuesto a compartir mis bienes para la gloria de Dios. Dios quiere que glorifiquemos su santo nombre. Y cuando ayudamos a un hermano necesitado con amor, estamos guardando su palabra y Dios se pone gozoso de ese acto de confianza en Dios. Si comenzamos a ayudar a las personas necesitadas simplemente para que nos vean en la iglesia y dar la apariencia de piedad, perdemos el tiempo. Necesitamos de Dios para que nos llene de su amor, porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece y no podemos llegar a este punto solo con nuestros esfuerzos y sabiduría. Necesitamos de Dios, necesitamos el quebrantamiento de nuestra alma ante Dios. Nos ayuda para poder orar por los hermanos necesitados y amarlos de verdad y perder de vista que si ayudamos a los hermanos, Dios tiene la obligación de bendecirnos. Nunca nosotros debemos dar algo para que Dios nos bendiga económicamente, porque no es lo que Dios quiere. Siempre Dios va a querer bendecir nuestras vidas para que nosotros podamos bendecir a aquel que tiene necesidad. Tú y yo, amado hermano, debemos andar en rectitud de corazón. Este insensato, este necio, este rico de esta parábola nos enseña que tú y yo no debemos estar confiando en nuestra propia prudencia, sino que debemos confiar en la prudencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Cuando sus discípulos le preguntaron a Jesucristo que ellos tenían que dejarlo todo, Jesucristo le dijo: ninguno ha dejado. Que Dios no le recompense en esta vida, ni en la venidera, más, parafraseando, de lo que ellos han dejado. Lo que tú dejes por Cristo será recompensado por Dios. En esta vida y aún mayormente la venidera. No te enfoques en lo que puedas vivir aquí. Enfoquémonos en lo que viviremos allá. Amén. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia, por tu enseñanza en nuestras vidas. Muchas veces hemos salido como aquel hombre que salió de en medio de la multitud para pedir que actúes en cosas que para uno a lo mejor pueden ser importantes, incluso a lo mejor para este hombre, que era la repartición de su herencia. Pero al ver que es más importante que lo que nosotros podamos obtener en esta vida y ver lo importante que es estar en el reino de los cielos, no hay comparación. Sin duda no hay una comparación, bendito Dios. Y te pedimos perdón porque muchos de nosotros a veces nos hemos enfocado en las cosas de este mundo. Peleamos por las cosas, discutimos por las cosas de este mundo. No perdonamos y estamos llenos de rencores a veces. Estamos llenos de envidia, de codicia. Queremos tener más para nuestros deleites. Y nunca pensando en que si tú nos das más es para poder bendecir y ayudar a aquel que está pasando necesidad o tiene angustia en su corazón. Gastamos en nosotros mismos y no en lo que es del reino. Ayúdanos a no ser tacaños. Ayúdanos a no ser egoístas. ¿Qué sacamos con acumular y acumular si no disfrutamos? Si no podemos hacer felices a otras personas. Y a veces pequeños gestos, como el dar, como es mejor dar que recibir, llena nuestros corazones de alegría.
Llena familias de alimento. Ayúdanos a no ser como este rico insensato. Saca de nuestras vidas el síndrome de Stingy. Que todo es nuestro, que todo es mío. Que aprendamos a ver que todo lo que tenemos, todo lo que podemos lograr, todo lo que hemos logrado, es gracias a ti. Es porque tú lo has permitido. Es porque tú lo has hecho. No es por nuestros logros. No es porque yo sea el mejor. No es porque yo me levante más temprano. Es solo por tu misericordia. Ayúdanos a compartir aquellas cosas que tú nos has dado. En lo poco, ayúdanos a ser fiel. En lo poco que tú nos has dado, podamos ser fiel. A veces esperamos tener mucho más para poder dar, pero siempre nos ponemos egoístas. Ayúdanos a ayudar al que está pasando necesidad. Ayúdanos a ayudar al afligido. Ayúdanos a andar día a día como siendo el último día, como que tú vinieras hoy. Ayúdanos a no vivir descansadamente como este hombre quería vivir. Come, bebe y regocíjate, porque tienes muchas riquezas para muchos años. Ayúdanos no a pensar de esa forma. Ayúdanos a ver la vida como que tú vengas hoy. Que tú vienes hoy, Señor. Que podamos poner nuestras cuentas a cuenta. Que podamos ir y pedir perdón a aquellos que hemos ofendido, a aquellos que hemos dañado. El pedir perdón no nos hace menos hombre o menos mujer. El pedir perdón nos hace ser mejores hijos tuyos. El querer hacer tu voluntad. El querer hacer tu reino en nuestras vidas. El atesorar aquellas cosas en el reino. Ayúdanos. Te damos gracias por tu amor. Animo a aquel que esté buscando de ti. Animo a aquel que día a día lucha. Animo a aquel que día a día da un paso y que a lo mejor está muy cansado por hacer aquellas cosas, por quererte agradar a ti. Lo animo a que siga adelante, a que no desmaye, a que no se fatigue, a que siga siendo fiel, aunque nosotros somos infieles. Pero si aquello hermano, hermana, está luchando, aquel joven, aquella señorita que a lo mejor lucha día a día por mantenerse, ayúdale, dale la fuerza para seguir adelante, para no claudicar. Te damos gracias por tu amor, por tu palabra en nuestras vidas. Te glorificamos y te exaltamos y damos toda la honra y toda la gloria a ti, bendito Dios. Amén. Le invito a glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga